Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Un gusto poder compartir con ustedes. Bienvenidos a la clase correspondiente a la materia de inglés. Buenas noches, licenciado. 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 Muy buenas noches, queridos compañeros. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Iniciamos el desarrollo de las actividades presentándoles, como es de costumbre, el material correspondiente a su tarea que se encuentra ya activada dentro de su aula virtual. Iniciamos presentando el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de inglés, en la unidad número 1, vocabulary, en el tema número 3, hablar de dinero en inglés, y los años en inglés son los temas que nosotros vamos a ver en esta clase. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 1, tema número 3, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías, si es necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer como tarea para la presente semana? Dice, desarrolla las siguientes actividades, contesta las siguientes preguntas. La primera, las siguientes denominaciones monetarias en inglés. ¿Cómo sería? Un centavo en inglés, 10 centavos, 25 centavos, 50 centavos. Ya vamos a ver cómo se desarrolla, cómo se dice cada una de estas cosas. La siguiente explique cómo se leen los años en inglés. Hay dos determinaciones y que vamos a ver. Ahí ustedes tienen que explicar cómo se leen los años en inglés. Hay dos formas, les anticipo, que tienen ustedes que colocar ahí. Y la tercera dice, escriba en inglés las siguientes fechas: 1998, 1945, 2010 y 2022. Son los números o son los años que ustedes tienen que traducirlos al inglés. Ya saben, compañeros, que a partir de esta tarea ustedes tienen que cumplir con la rotulación de la hoja. La rotulación de la hoja se sigue este esquema que ustedes tienen aquí: el nombre del colegio centrado, el nombre de ustedes, el curso, fecha, materia, tema de la tarea y en la parte superior derecha la semana a la que corresponde esa tarea. Eso tienen que hacerlo de forma obligatoria, tal como se les presenta en este documento. Una vez que han hecho esta actividad en la parte superior de su hojita, cumpliendo con todos los requisitos que se solicita, a continuación inmediatamente ustedes proceden a desarrollar su tarea. Eso es todo lo que ustedes tienen que hacer. En función del contenido, ustedes deben revisar las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final de este proceso tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 1 con el tema hablar de dinero en inglés y los años en inglés correspondientes a la semana 3 de fecha 3 de marzo del 2025. Esta tarea permite entregas del 3 de marzo, la fecha límite de entrega es el 17 de marzo y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 20 de marzo. Entonces tienen ya un tiempo un poco más corto en cuanto a la entrega de esta segunda tarea que ustedes tienen habilitada de la primera unidad. Adicionalmente, esto les anticipo que, según tengo entendido, la próxima semana ustedes ya les van a evaluar, ustedes ya les van a habilitar el examen correspondiente a la unidad número 1. Este test sí tiene valor en calificaciones que ustedes tienen que estudiar para rendir. Este sí ya o les beneficia o les perjudica la nota que se saquen en este examen. Entonces, este examen está construido en base al material de apoyo de la semana 1, de la semana 2, de la semana 3 y de la semana 4. Así es que ustedes tienen todo el material habilitado y obviamente ustedes tienen que revisar, tienen que repasar. Entonces, eso como una recomendación, como un aviso en cuanto al desarrollo que ustedes van a tener en estos próximos días. Así que, por favor, sigan revisando, sigan viendo todo el material pertinente. Vamos a ver a continuación, una vez que se les ha informado, una vez ustedes ya conocen, se les ha explicado cómo está constituido, qué es lo que tienen que hacer en función de su tarea, vamos a iniciar en función del material de apoyo. Y vamos a hablar del dinero en inglés. Para expresar oralmente una suma de dinero, primero decimos la cifra entera, seguido por el nombre de la divisa. Si hay decimales, los leemos después del punto como números enteros y si la moneda a la que se hace referencia tiene nombre, lo añadimos. Por ejemplo, en dólares diríamos cents,
después del decimal, cuando hablamos, por ejemplo, de centavos. Entonces es una forma de escribir o de leer pues las cantidades. En la lengua escrita, obviamente ya saben, nosotros tenemos los símbolos, son los mismos tanto para el español como para el inglés, pero en la lengua oral o en la escrita, obviamente son donde cambian totalmente. Por ejemplo, yo tengo aquí 25 y tengo seguido del signo dólares. Entonces, ¿qué son 25 dólares? 25, ¿cómo se dice en inglés? 25. ¿25 qué? 25 dólares, ¿no es cierto? Si yo quiero decir 45 dólares, ¿yo qué diría aquí? 45 dólares. Y así sucesivamente podría utilizar con cualquier denominación. Pero si yo tengo, por ejemplo, de esta misma cantidad, 25 dólares con 10 centavos, ¿cómo diría? Ahí sería $25, perdón, 25 and 10 cents. Entonces, de esa manera quedaría. ¿Qué es lo que hacemos primero? Leemos la cantidad en dólares. $25 and 10 cents. Eso quiere decir 25 dólares con 10 centavos. Si yo quiero decir 52 dólares, 22 dólares. En este caso, obviamente, también lo podemos hacer con euros, lo podemos hacer en cualquier moneda que nosotros queramos leer en inglés, lo podemos hacer. Pero en este caso, por ejemplo, si yo quiero decir 52 dólares, simplemente, ¿qué es lo que hago? Leer la cantidad entera. En este caso, 22. Si yo quiero leer 140 dólares, por ejemplo, yo tengo 140 dólares, yo tengo que ir tomando primero los cientos, luego obviamente las unidades. Por ejemplo, si yo digo 140, primero tengo que decir 100, que sería el 100, ¿no es cierto? And 40, and 40, en este caso, en este serían dólares, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera nosotros podríamos leer. Se utiliza este and a veces, pero en la mayoría de los casos no se utiliza ese and. Quedaría de la siguiente manera: 140 de una sola. Sería $140. Entonces, este and se lo utiliza a veces en el inglés británico, sobre todo, pero no es muy usual. De hecho, no se utiliza en el inglés americano. Entonces, porque este and significa y. Entonces, por lo general, ese no se lo utiliza. Aquí tenemos con centavos, tenemos una cantidad con centavos, tenemos 43 dólares, punto 25 centavos. ¿Cómo se lo podría leer? Por ejemplo, te vamos 43, que corresponde al 43 dólares and 25 cents, como les había dicho anteriormente. En este caso que quedaría 43 dólares, 43 dólares and 25 cents, ahí 25 centavos. En lengua cotidiana lo acordamos en 43.25. Quedaría, también se le podría decir de esta manera. Pero más estructural, más determinante es la primera forma. $43 and 25 cents. Esa sería la forma más adecuada y correcta de poder leer una cantidad de dinero. Por ejemplo, tenemos aquí 12 dólares con 66 centavos, que serían 12 dólares and 66 y 66 cents. Entonces, eso quiere decir que tengo 12 dólares con 66 centavos. 12 dólares and 66 cents. Acá tenemos otra cantidad que son 10 dólares con 50 centavos. 10 dólares and 50 cents. Entonces ahí nosotros estaríamos determinando cualquiera de estas cantidades de esa manera nosotros lo podríamos leer y ya vamos a ir viendo más adelante cómo nosotros lo podemos leer de una forma mucho más determinada. Vamos a ver a continuación, vamos a ir analizando los años en inglés, que es otra de las características más preponderantes y más importantes que nosotros debemos tener en cuenta el momento de empezar a leer cantidades, especialmente años. Es relevantemente complejo decir bien los años en inglés. De forma general, si el año tiene cuatro cifras, leemos las dos primeras como un número entero y las dos siguientes como otro. Dicho de otra manera, por ejemplo, yo digo 1949. 1900 se divide y 49 se divide.
Entonces dividen en dos cantidades, este año, y de esa manera se lee. Los 100 primeros años de un milenio pueden leerse como números de 4 cifras o de 2 en 2 cifras. Los milenios como tales siempre se leen como números de 4 cifras. Los nuevos siglos se expresan como centenas enteras. No empleamos la palabra thousand, al menos para las cifras pertenecientes a los últimos 1000 años. Recordemos que 1000 obviamente se utiliza con thousand. En cuanto a los años que tienen 3 cifras, podemos leerlos como un número de 3 cifras o como un número de una cifra seguido de un número 2 o de 2 cifras. Los años de una o de 2 cifras se expresan como números enteros. Podemos complementarlos como de year antes de un año particular para dar más claridad al sentido de la frase, algo corriente con años de 2 y de 3 cifras. Los años anteriores al año 0 van seguidos de la palabra BC, pronunciado como 2 letras del abecedario. Curiosamente, estas reglas de lectura también se aplican para decir números de calles en los países anglohablantes. En Estados Unidos, las direcciones tienen a menudo números superiores a 1000, superiores a la cantidad de 1000. Aquí nosotros vamos a ver a continuación, de igual manera, vamos a ver los diferentes años y cómo nosotros podemos leerlos. En la lengua escrita, ya saben, es lo mismo, los grafos o los símbolos de las escrituras son iguales tanto para el español como para el inglés. En la lengua oral y escrita es donde cambia su estructura y que tenemos que tener muy en cuenta. Aquí tenemos el año 2014. Podemos leerlo este año de dos formas. Como lo dijo la regla anteriormente, yo puedo dividirle en dos, y yo lo voy a cambiar de colores para que ustedes puedan identificarlos. Yo puedo hacerlo, la primera cantidad es 20 en amarillo y la siguiente cantidad es 14, ¿no es cierto? 20, 14, que traducido sería 2014. Ahí estaría hablando, obviamente acompañado de years, estaría leyendo 2014. Esa es una forma. O también se lo puede escribir 2000, porque estamos hablando de 2000. 2014. Cualquiera de estas dos formas se puede utilizar para escribir los años. Yo tengo este año 2008 y este sí va directamente como está escrito. Va utilizado con el 1000. Tengo 2008, serían 2008. Prácticamente le tomo los miles y al último le pongo la unidad, que es la que obviamente corresponde, 2008. 2008, 2008. Para el año 2000 entero, una sola, 2000, 2000, el año 2000. Ahora viene la siguiente etapa. Hay un micrófono que está abierto, por favor, compañeros, que me ayuden apagando. Compañera Celia Tenemasa, ayúdame apagando su micrófono. Listo. Ahora viene lo interesante. Por ejemplo, tenemos el año 1944. Igual, cuando tenemos este tipo de cantidades, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Como lo habíamos visto, la regla gramatical en cuanto a la lectura de los años, yo tengo que dividirle en 2 etapas al año para poderlo leer. Entonces, de tal manera que quedaría 19 y quedaría 44. De tal manera que 19 es 19 y 44 es 44, perdón. Entonces, de esa manera quedaría 1944. 1944. De esa manera quedaría dividido. Tengo el siguiente año, 1908. Entonces, ¿qué es lo que hago? De igual manera, le divido en 2 etapas al año para poderlo leer. Y de esa manera, obviamente, quedaría estructurado. De tal manera que 19 tenemos 19 y obviamente tenemos solamente el 8. De tal manera que quedaría 19 o 8. Ya vamos a ver cómo se escribe, por qué este o ahí. Más adelante, en las siguientes etapas, ya vamos a ver, pero de tal manera, centrado directamente al punto que vamos en función de la lectura de años, 19, 19. Y obviamente tomamos el 8, que es 8, 19 o 8.
Para el año 1900 tenemos 1900. Entonces, de esa manera quedaría escrito este año, 1900. 19, que sería el 19, y obviamente le acompañamos de 100. Entonces, ahí queda 1900, escrito de esa manera. Pasamos al siguiente año, que tenemos 1600, 1600. Cuando tenemos 1600, 1700, 1800, 1900, siempre se va a escribir de esta manera. Aquí yo tengo 1600, 16, que es el 16, y obviamente se acompaña de la frase 100. Cuando hablamos de estos años directos enteros, que cuando tenemos con 600, con 700 y así sucesivamente. Para el año 2256, ¿qué es lo que hacemos? Igual, dividimos en dos etapas al año. La primera, los primeros dos números y posteriormente los siguientes números. De tal manera que queda dividido el año en 1256 para poderlo escribir. 12 que corresponde a 12 y 56 que corresponde a 56. Entonces, ¿qué es lo que, donde nosotros marcamos la diferencia? Que cuando leamos, en este caso, el año 1256, yo digo 12, 56 years. Entonces ya saben que yo estoy hablando de qué? Estoy hablando de años. Tengo el año 1006. Entonces aquí igual tenemos 10, obviamente que corresponde a 10, y obviamente el 6 que corresponde a 6. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Igual lo dividimos en dos partes el año. Primero el 10 y luego le tomamos el 6. Nada más. Está dividido en dos etapas el año. 1006 es 10 o 6. Ese sería, tengo 6 years. Sería el año 2006. El año 866. Entonces aquí tenemos dos formas igual de escribir este año. Vamos a ver cuáles son y cuáles son las características. Por ejemplo, 866 sería 866. 800, que corresponde a 800, que sería este número. 800. 800. Y luego le tomo los 66, que es la siguiente etapa. De tal manera que quedaría 866. De esa manera quedaría escrito este año. O también se le podría decir 866. De esa manera, directo, solo 8. Cualquiera de las dos formas son válidas en el momento de escribir. 25, 25, facilito. 3000 BC, que significa 3000 BC, obviamente cuando estamos hablando con determinaciones de años antes de, por ejemplo, con la determinación que tenemos nosotros antes de Cristo o después de Cristo. 3250, 32, 50, BC en este caso. Y así sucesivamente son las características en esta última etapa que estamos observando. Vamos a ver un poco más y vamos a ir analizando un poco más en función de los años, cómo nosotros podemos leerlos, cómo podemos desarrollarlos, cada uno de ellos. Vamos a ver cómo se dicen los años en inglés. Vamos a ver cómo se desarrollan, cómo se analizan cada uno de estas determinaciones. Los 2000. Si fuiste al colegio en los 80 o los 90, quizás recuerdes que entonces lo de los años en inglés no tenían complicación. 1998 se decía 1998, 1987 era 1987 y así sucesivamente. Simplemente había que expresar el año como si fueran dos números de dos cifras y luego llegó el año 2000 con todos sus problemas. El surgimiento de Really shows la adicción mundial al móvil y lo que es peor, una nueva forma de decir los años con el fin de resolver tus dudas. Vamos a ver a continuación cómo se dicen cada uno de ellos. Y aquí tenemos en la siguiente tabla, nosotros podemos ver. Recuerden que existen dos tipos de inglés, así como nosotros tenemos dos tipos de español. Tenemos el español puro, que es el que se habla en Europa, que se habla en España. Tiene otras características, otras determinaciones muy puntuales. Y tenemos el español latino, el español latinoamericano. Lo mismo sucede con el inglés. El inglés tenemos el inglés británico, que es el inglés original, y tenemos el inglés americano, que es un proceso de mestizaje del idioma, por decirlo de esa manera. Y aquí nosotros tenemos dos años, tenemos el 2018 y tenemos el 2009. ¿Cómo se dice en cada uno? ¿Cómo se dice en el inglés británico y cómo se dice en el inglés americano? En forma de dos números, igual lo vamos a ver.
En la primera etapa, nosotros tenemos en inglés británico 2018, nosotros lo podemos leer 2000, que corresponde a los 2000, and 18. 2000 que corresponde a los 2000 y and 18 que corresponde a los 18. Para el inglés americano, en este caso tenemos 2008. Ya no utilizamos este and que nosotros tenemos en el inglés británico. Ese and desaparece y solo se lee de forma directa. 2008, nada más. Para el 2009, en el inglés británico tenemos 2009. Sigue estando este and presente. Pero para el inglés americano tenemos directo, 2009, directo la forma de escribir. En forma de dos números, podemos tomarlos también el 20 y luego también el 18. De esa manera se podría construir, se podría escribir, por ejemplo, 20, 18. 20 que corresponde a 20, 18 que corresponde a 18. En el caso del 2009 es poco frecuente 20 o 9. Es muy poco frecuente. Simplemente se diría 2009. De esa manera se le podría escribir ese número. Como pudieron observar, la manera de decir el año depende, en primer lugar, de la variante regional del inglés que estés utilizando. Entonces, de esa manera, ustedes van a saber cómo realmente ustedes pueden escribir o cómo es la forma correcta. Si dentro del inglés británico o dentro del inglés americano. En función de el milenio anterior, en función del milenio anterior, como hemos mencionado más arriba, la gran mayoría de los años del pasado milenio se expresan en dos formas sencillas de dos números. Eso quiere decir, se divide en dos números. Primero el 19 y luego el 98. Por ejemplo, en este caso de 1998, tenemos 1998. De esa manera quedaría dividido en dos estructuras. La siguiente tenemos 1863, que tenemos el 18, 18, y el 63, 63, y de esa manera quedaría escrito. Para el año 1066 tenemos 10, que es el 10, y 66, que es el 66. Eso, de esa manera tan sencilla, se pueden escribir los años. Sin embargo, hay algunas excepciones cuando el año termina en dos ceros, como 1900 o 1500, en ese caso se expresa de forma de centenas. Por ejemplo, 1900, 1900, 1900. Eso es simplemente qué es lo que tomo. El 19 y le acompaño con la determinación de 100, que son cientos. Entonces quedaría 1900, 1900. Para 1500, 1500. Y eso sería todo en cuanto a la estructura. Fíjense que en la palabra hundred se utiliza en singular, sin la S al final. A algunos les resulta extraño referirse a centenas cuando hablamos de números por encima del millar. Sin embargo, es bastante corriente dentro del idioma inglés. Cuando el año tiene un cero en la penúltima posición, por ejemplo, 1908, 1904, aquí hay dos posibilidades, aunque la primera está mucho más difundida que la anterior. Aquí tenemos el año 1908 y tenemos 1804. ¿Cómo se lo puede hacer? Pronunciar el cero como una letra O, igual que la O de la palabra phone, que fonéticamente es como que estuviera ahí una F y la O. Vamos a ver a continuación, por ejemplo, en el año 1908 tenemos 1908. De esa manera se leen cuando nosotros tenemos un número cero antes del número final. Tenemos 1908. Le divido en dos partes, igual la cantidad del año. 19, 19. Y obviamente cuando es menor de 9 hacia el 1, obviamente simplemente le pongo la vocal O y obviamente le pongo la unidad a la que hace referencia, en este caso A. 1908, 1908. El año 1804, 1804. Y de esa manera nosotros podemos utilizar o cómo se va escribiendo las diferentes cantidades dentro del idioma inglés. Vamos a ver un poco más acerca de, hay un año dentro de los que empezamos por 1000 que nunca da problemas a la hora de leerlo. Seguro que lo habrán adivinado, es el año 1000.
es simplemente the year 1000. Pero ojo, no es el primer año del segundo milenio, sino el último del primer milenio, que como sabrán comprende desde el año 1 al año 1000. Esto quiere decir el año cero no existe. Vamos a ver a continuación un poco más antes del año 1000. Una vez más, no hay un consenso claro sobre cómo expresar los años de esta época. Por ejemplo, el 821 o el 453. Hay dos opciones principales, aunque la segunda solo se usa en el inglés británico. Si nosotros hablamos del inglés americano, perdón, el 821, el año 821 se lee 821. 8 and 21. De esa manera. Primero le divido prácticamente en dos. La primera cantidad sería solita y la última cantidad, o sea, el 21, iría unido. De tal manera que quedaría 8, que corresponde al 8, y 21, que corresponde a 21. Para 463 lo mismo, 4, y luego el 53, 53. 453, 453. En este caso, en el inglés británico, the years 821 se lo puede hacer también de esa manera, pero solo en el inglés británico. En el inglés americano no estaría correcta la escritura. The year 821, 21. En este caso de 453, the year 453. Y de esa manera quedarían leídos los años en inglés. Esas son las características más importantes en cuanto a la lectura, en cuanto al desarrollo de los años que están estipulados dentro del inglés. Estos temas nosotros los iremos un poco más profundizando en las siguientes clases para que ustedes puedan tranquilamente tener una convicción mucho más clara cómo ustedes pueden leer o escribir los años en inglés sin ninguna dificultad, sin ningún problema, sin que tengan ninguna dificultad el momento de escribir estos años. Señores y señores, de esta manera estamos ya llegando a la parte final del desarrollo de la presente clase. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes el desarrollo de la presente clase. Recuerden que ya se encuentran habilitadas todas el material pertinente para que ustedes sigan repasando, sigan estudiando para el examen que tienen ustedes al final de esta unidad. Así es que por favor sigan revisando todo el material. Señoras y señores, me despido de todos ustedes, no sin antes desearles que tengan una feliz noche y nos vemos el día de mañana en las siguientes clases. Elisan, una preguntita. Gracias, Lice. Dígame, Eh, compañero. la tarea del día de hoy ya le podemos nomás realizar. Claro, de hecho la tarea ustedes ya tenían habilitada desde el día lunes, ya podían haber revisado y podían haber seguido desarrollando y entregando. Ya, Lice, ¿me puedo gracias. hacer una pregunta? Dígame, compañero. De la clase que dio las dos, ¿tenemos área de esa? No, solo tienen dos tareas. Tienen, en mi caso, en Sociales Naturales en Inglés, tienen habilitadas la semana 1 y la semana 3, nada más. Ah, ya, porque yo estaba en eso. Solo tienen que guiarse en el formato que está en su aula virtual. Ahí está bien organizadito, ni para que se pierda. Ya saben, la semana 1 de la unidad tienen el material de apoyo, tienen el documento de Sí, tarea y tienen la clase sí, explicativa. La semana sí, 2 es así. la semana 2 solo tienen material de apoyo y clase. La semana 3 vuelven a tener material de apoyo, el material de tarea y la clase explicativa. Y la semana Ah, cuarta igual van a tener el material de apoyo y la clase explicativa y eso es todo. Y en la ya, semana, Lice. en la semana cuarta ya tienen habilitado el test para rendir el examen. Eso es todo. Sí, eso sí. Sí le vi, Lice, en eso. No, esa ¿Ya? era mi molestia porque, Ajá. porque no comprendí eso de la segunda nomás. Claro, no hay ningún Ya, problema. Cualquier inquietud es sí, bienvenida para que igual, no solamente usted, sino sus compañeritos también puedan claro, sí. desvirtuar cualquier dificultad que presenten en plataforma. Ya, Lice. Muy amable. Bien, mis queridos amigos, un fuerte abrazo, que descansen. Nos vemos en la siguiente clase el día de mañana. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Mañana. Licenciado, mañana.